En 1964 esta canción de Lesley Gore se convirtió en uno de los grandes himnos feministas de aquella época. No me digas lo que tengo que decir, no me digas qué tengo que hacer, porque no eres mi dueño. Es la letra de la canción que hemos elegido para arrancar este programa especial de igualdad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este 2018 es el año que muchos ya han bautizado como el año de las mujeres. Arrancó con un terremoto en Hollywood, seguro que lo recuerdan. Decenas de actrices ciñeron de negro la alfombra roja de los Globos de Oro contra los abusos sexuales y a partir de ahí se fue desencadenando un movimiento global sin precedentes. Ese movimiento culminó con un 8 de marzo muy especial, del que enseguida vamos a hablar. Me acompañan en este debate las mujeres portavoces de la Comisión de Igualdad en las Cortes, Mar González del Partido Popular, Ana Gudíez del Partido Socialista, Laura Domínguez de Podemos y Belén Rosado de Ciudadanos. Muchísimas gracias a las cuatro mujeres por estar aquí en este debate. Vamos directamente a empezar este debate con datos que no son nada halagüeños, con datos que son preocupantes y que distan mucho de esa igualdad real que queremos la mayoría de mujeres y la mayoría también de hombres. Las mujeres cobran de media entre un 21 y un 23% menos, ellas hacen el 70% de las labores en casa, 8 de cada 10 reducciones de jornada se las cogen las mujeres, nos las cogemos nosotros, y los resultados más graves de esa desigualdad: cada 40 minutos una mujer pone una denuncia por violencia machista aquí en España. Por comenzar por esa diferencia de salarios, los datos son rotundos, esa brecha salarial es innegable. Yo pregunto, ¿se está cumpliendo la ley? Porque actualmente en España hay muchas normativas que prohíben esa discriminación por sexo. Mar. A ver, es verdad que las cosas han cambiado mucho y que hemos conseguido grandes logros, pero no es menos cierto que tenemos muchísimos retos por delante y uno de ellos es la brecha salarial. Es cierto que se han reducido 4 puntos, pero no es suficiente, aunque sí que cuando hablemos de brecha salarial no tenemos que hablar del mismo trabajo con el mismo sueldo. ¿Por qué? Yo creo que porque hay muchos condicionantes que están influyendo a la hora de tener ese dato y que sí que hay que abordar con distintas políticas. Y me estoy refiriendo al tema de excesiones por cuidado de hijos, al tema de que la mujer en muchos casos tiene muchas más dificultades de incorporarse al mercado laboral, que tiene, como sabemos, también mayores dificultades en el acceso a puestos de responsabilidad, y es ahí donde yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo, porque lo que sí que queremos es una equiparación real y efectiva de las mujeres. Habría que hablar, por lo tanto, de brecha laboral y no tanto de brecha salarial. Quizá el problema es que en España las mujeres y los hombres tienen esa diferencia, ¿no?, en la trayectoria laboral, que al final, lógicamente, desemboca en esa gran diferencia de salarios al final de la vida. Ana, Laura. Sí, exacto. Al final es una problemática relacionada efectivamente con que la mayor parcialidad, el mayor número de excedencias por maternidad, evidentemente se lo cogen las mujeres, también porque la ley no ha ayudado efectivamente a eso, ¿no? Decías ahí ya muchas normativas que están ayudando a que la igualdad sea real, a que la igualdad sea efectiva, pero lo cierto es que no, la ley de igualdad no obliga a que se equiparen realmente los salarios, y la ley de igualdad tampoco obliga, no tiene nada que ver con la ley de permisos de maternidad y paternidad, que por dejarlo de manifiesto, ¿no?, el Partido Popular y Ciudadanos vetaron en el Congreso, y era una ley que evidentemente hubiese ayudado mucho a que esa igualdad se consiguiera, el aumentar, ¿no?, el hacer que los permisos de paternidad y maternidad sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, que era nuestra propuesta y que ahora esperamos que con el nuevo Gobierno efectivamente salga adelante. Luego hablaremos de esa conciliación de la vida laboral y familiar, que va lógicamente muy ligado, ¿no?, con la brecha laboral. Ana. Sin duda la brecha laboral es un problema muy importante para las mujeres en Castilla y León, unido, como bien decíais, a la temporalización y a la precarización. Porque fíjate, no es que solamente cobremos, hay incluso informes como el de Gesta que dice que cobramos 29% menos que los hombres, sino esto que supone. Supone que tienes menos sueldo, pero supone también que a la hora de quedarte en desempleo vas a tener menos prestaciones sociales y también cuando te jubiles vas a tener una pensión mucho más baja.
Desde luego, esto es inadmisible y para luchar contra esto hay que hacer verdaderas políticas de igualdad. Que recordemos que las competencias las tiene la Junta de Castilla y León y recordemos que con la excusa de la crisis desde el año 2011 se han reducido las partidas presupuestarias en igualdad en un 40%. Efectivamente, dirá Mar que estos 2 últimos años ha habido un pequeño incremento, pero que al final estamos a unos niveles del 34% de presupuesto menos que en el 2011. Con lo que si realmente no creemos en la igualdad, si realmente no hacemos políticas concretas y específicas, pero con financiación, al final no vamos a solucionar estos 3 graves problemas junto con el paro, que son la columna vertebral de las desigualdades que tenemos las mujeres de toda España, pero también las mujeres de Castilla y León, que por cierto, Mar, cobramos menos que la media de las mujeres de España. Belén y Mar, ¿cuándo? Para la brecha salarial lo importante y para que se cumpla la ley es tener más inspectores en la calle, lo hemos pedido muchas veces. Necesitamos que vayan esos inspectores a las empresas y vean qué está pasando y que el mismo trabajo hombre-mujer no puede estar pagado de diferente manera. Y también las pensiones, ese es el gran problema de la brecha salarial, que luego cuando cobremos las pensiones, pues las mujeres cobran bastante menos y además la brecha salarial podría llenar esa hucha de las pensiones que ahora tenemos vacía, pues esa hucha porque la mujer estaría ganando lo que le corresponde en cada uno de sus trabajos. Y también decir que nosotros aprobamos los presupuestos del Partido Popular, unos presupuestos del Congreso, para tener ahora mismo, gracias a Ciudadanos, pues tenemos cinco semanas de paternidad, un permiso laboral que están pudiendo disfrutar ahora mismo y también 1.000 euros las familias que tienen niños de 0 a 3 años. Por lo tanto, sí que hay políticas que Ciudadanos no solo se conforma de estar detrás de una pancarta, sino que también hemos estado haciendo política y hemos, ya le digo, 5 semanas disfrutando de paternidad gracias a los presupuestos del Partido Popular con Ciudadanos que se han aprobado ahora en el 2018. Sí que me gustaría, Mar, que respondieras a Ana, pero comentabas, Belén, 5 semanas de paternidad. En Andalucía, 10 semanas solo para las personas que trabajan en la administración pública. Qué diferencia, ¿no? Y además con la progresión que hasta el 2020 se amplían a 20 semanas tanto a padres como a madres, con lo que allí realmente sí que creen en la igualdad y sí que hacen políticas reales y efectivas, que lo vemos las mujeres y los hombres que estamos trabajando. Sí, con esto hay una cuestión añadida que es la intransferibilidad de ahora eso. Ahora hablamos de los permisos de paternidad. Para mí lo importante y la cuestión fundamental. Los derechos no son transferibles, las vacaciones no es un derecho transferible, por lo tanto un permiso de paternidad tampoco puede ser transferible a la mujer, porque además lo que acaba sucediendo es que son las mujeres las que al final se cogen ese permiso. Por lo tanto, para nosotros eso es una medida cosmética que al final no acaba con la desigualdad implícita que hay. Mara. Bien, empezando por lo que me pedías, comparto, yo sí que procuro mirar hacia el futuro y veo lo positivo. Comparto, como ha dicho Belén, los logros, los avances que se han hecho, que es verdad que a veces no nos conformamos, que hay que seguir, pero se han dado importantes avances, como ha dicho Belén. Respecto a lo que dice Agudíez, mira, Ana, no es cierto. O sea, el último presupuesto dedica 7,4 millones más a políticas de igualdad. Estás hablando de mujer, en fin, no se trata de tener un debate entre la política del PSOE. En la época de crisis con el señor Zapatero perdieron el trabajo 1.500.000 mujeres en España. En Castilla y León, es verdad que se han incrementado y se han incorporado 20.000 mujeres al mercado laboral. ¿Qué es suficiente? Seguimos diciendo que no, pero es cierto que las políticas que se están ejecutando vienen enfocadas, desde luego, a mejorar la incorporación de la mujer al mercado laboral, y de eso hay que hablar. Primero, que yo creo que va a ser muy importante y que hoy deberíamos tocar, y es el anteproyecto de ley que se ha avanzado, que se remitirá a las Cortes de Conciliación y Eliminación de la Brecha Salarial. Por primera vez y una vez más en esta comunidad, en Castilla y León, igual que fuimos pioneros con la ley de 2003 de igualdad de oportunidades, vamos a ser pioneros también en este anteproyecto de ley que llegará a las Cortes y se debatirá. Y a mí me parece que lo que quiere el Partido Popular es, una vez más,
que podamos llegar a políticas para ser referentes en Castilla y León en políticas de conciliación y de eliminación de la brecha salarial. Va a ser la primera comunidad autónoma en tener una ley de conciliación. En estos momentos se encuentra en el consultivo, en el proceso de desarrollo. No sé de qué manera esa ley va a ayudar a solventar estos problemas que tenemos la mayoría de mujeres, también los hombres, para conciliar la vida laboral y familiar en el día a día, en la práctica. Claro, a ver, en primer lugar, es un anteproyecto de ley que viene pactado con el diálogo social, que viene también expuesta, como tú has dicho, información pública a lo que son el tercer sector y lo que son la implicación de los sectores más importantes, los privados, la empresa pública y las entidades o administraciones, que todas tienen su cuota de responsabilidad. Y ahí hay más de 87 medidas en este anteproyecto de ley, que lógicamente en el debate de ponencia en las Cortes se verá seguramente mejorado por las distintas aportaciones de los grupos, con, como te digo, 87 actuaciones, 12 de carácter transversal, 51 para temas de conciliación y me parece que unas 24, no recuerdo muy bien, pero creo que 24 para temas de reducción de la brecha salarial. Y ahí tendremos que ver en este anteproyecto de ley dos cosas que a mí me parecen muy importantes y que se debe afrontar y que así va a afrontar. Una es la realidad de Castilla y León, y cuando hablo de la realidad de Castilla y León hablo del mundo rural, de la importancia que tiene la mujer en el asentamiento de población, y para eso hay que ejercer políticas de conciliación y facilitarle no solo los recursos, sino también la formación y la incorporación al mercado laboral. Y luego, como te decía, los temas de conciliación vienen a través de los programas Crecemos, tema de escuelas infantiles, el tema de también centros de día para atender a estas personas. Y otra cosa que me parece muy importante es que el asentamiento de recursos, sobre todo este tipo, lo que hace es incorporar a la mujer al mercado laboral, porque la mayor parte de estos puestos son ocupados por mujeres. Hablabas de la escuela, las vacaciones escolares es quizá el peor momento, ¿no?, para conciliar de las madres, de los padres, pero bueno, por no salirnos de lo que estábamos hablando, de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles, ¿qué opinión tenéis sobre este asunto? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura anteriormente. Son derechos tanto de la madre como del padre que deben de ser asumidos por las administraciones. Pero sí que me gustaría hablar de esta ley de conciliación. Yo me he leído el anteproyecto y, como nos tiene acostumbrado la Junta de Castilla y León, son muchas de ellas medidas, impulsar, generar, sin ser medidas concretas que me imagino que luego, cuando estemos en sede parlamentaria debatiendo, podremos hacer aquellas enmiendas necesarias. Y sí, desde luego, el Partido Socialista durante esta legislatura en 4 ocasiones pidió la ley de igualdad salarial, pidió este tipo de leyes. El Partido Popular dijo que no. Bien es cierto, como ya he hablado, que dentro del diálogo social ha habido un acuerdo en febrero, pero a mí sí que me gustaría dejar claro que me parece perfecto este tipo de acuerdos, pero que luego sí que se haga un seguimiento de lo que se firma, porque luego la realidad del día a día es otra. Y sí, somos pioneros, también fuimos pioneros en la Ley 1/2003 de igualdad de oportunidades, y en Castilla y León no tenemos indicadores mejores que en el resto de comunidades autónomas, al contrario, en algunos aspectos bastante peor. Consiguientemente, ¿de qué nos sirven las leyes? ¿De qué nos sirven los planes? ¿De qué nos sirven las agendas? ¿De qué nos sirven las estrategias? ¿De qué nos sirve todo este tipo de medidas cuando luego ni se financian y cuando luego no se llevan a cabo? Es más, es que además, cuando habláis del Partido Popular, se le llena la boca de hablar del medio rural. Yo vivo en el medio rural y de las medidas que está comentando Mar, realmente no tenemos la misma igualdad y las mismas condiciones de acceso que el resto de ciudadanos. Seguimos siendo mujeres que estamos doblemente victimizadas por el hecho de ser mujer y no tener las mismas, y por el hecho de vivir en el medio rural, que no disponemos de los mismos recursos. Y si no, acompañadme a mi pueblo y al resto de pueblos vecinos y veremos qué recursos tenemos. La pregunta de partida sería ¿cuál es el punto de partida de esa diferencia? Quizá no el hecho de ser mujer, sino el hecho de ser madre. Porque estamos hablando mucho de medidas, pero por poner sobre la mesa alguna. Claro, o sea, tiene que ver evidentemente con el rol tradicional, ¿no?, de las mujeres cuidadoras que siempre se han hecho cargo de la maternidad y no ha habido pues esa corresponsabilidad, ¿no?, que es ahora lo que se pretende. Yo, en cuanto al anteproyecto de conciliación, sí decir unas cuantas cuestiones, empezando porque el medio rural no se menciona prácticamente en ninguna parte del anteproyecto, solo de pasada, y no hay medidas específicas aplicables al medio rural en ningún caso. Luego, por otro lado, para mí, yo ya he definido este anteproyecto
como el anteproyecto de la subvención. Todas las medidas dirigidas a empresas privadas son a base de subvenciones. Y yo quiero recordar algo que siempre se ha olvidado en este país y se olvida, por supuesto, en esta comunidad autónoma, que es que la Ley de Igualdad, tanto autonómica como la Ley de Igualdad estatal, prevén que una empresa que no cumpla con las leyes de conciliación, con los convenios colectivos o que no cumpla en todo caso el principio de igualdad, tiene que ser sancionada. Las empresas de más de 250 empleados. No, cualquier empresa. Cualquier empresa que no cumpla las leyes de igualdad. Las de más de 250 empleados, por ejemplo, están obligadas a tener un plan de igualdad. Que me gustaría saber, no sé si hay contabilizado cuántas empresas tienen ese plan de igualdad, no sé si hay algún tipo de seguimiento. O... En Castilla y León las empresas de más de 250 empleados son escasas, entonces es evidente que aquí lo que se debería hacer es sobre todo intentar trascender a las empresas, a las pymes, ¿no? Porque realmente es el grueso de todo el tejido empresarial que hay en Castilla y León, y claro, ahí no hay medidas implantadas porque no hay plan de igualdad, tampoco hay capacidad para negociar los convenios colectivos y por lo tanto la capacidad para que esas empresas implanten medidas de igualdad es mínima. Yo sí que estoy de acuerdo en la necesidad de que las inspecciones de trabajo sean más exhaustivas, pero sobre todo yo creo que el anteproyecto de ley este no es nada ambicioso. Creo que hay ejemplos a nivel europeo de cómo realmente se puede eliminar la brecha salarial, que ante todo pasa por auditar a las empresas, porque realmente las empresas tengan que ser transparentes y estén obligadas a publicar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras para que realmente ahí se vea quién cumple y no cumple la ley. Y hasta que eso no suceda, en este país no se implantará realmente una igualdad real a nivel laboral. Partido Socialista, Podemos, ya han contestado a la pregunta, permisos de paternidad iguales e intransferibles, sí. Partido Popular, Ciudadanos. Pues igual, es ir caminando en ese sentido. Pero apoyan, nosotros apoyamos la corresponsabilidad y nosotros lo que queremos, y como estabas comentando, los techos de cristal es por la maternidad de la madre. De hecho, se ha visto en países como Dinamarca, sigue habiendo techo de cristal a pesar de ser los países punteros en temas de igualdad. Por eso nosotros lo tenemos claro, tienen que ser temas de conciliación de la vida laboral con la personal, y en el medio rural pues temas de madrugadores pues no llega, en el mundo rural falta muchísimo y sin embargo Castilla y León es mundo rural, con lo cual esa ley que nos van a traer a las Cortes la vamos a enmendar todos los partidos políticos para que el medio rural no se quede fuera, y hay que apostar sobre todo pues por apoyar a las familias por ese tema de maternidad para que no suponga en Castilla y León un techo. No me gustaría terminar este debate sin hablar de una línea de ayudas que la Junta sacó hace unos meses para los padres y las madres que redujeran sus jornadas y sus excedencias. Más de 2.000 personas solicitaron esas ayudas y apenas se han concedido 108. Quizá los requisitos eran demasiado exigentes porque ahora se van a flexibilizar esos requisitos. Quizá el techo estaba demasiado alto. Posiblemente, como ha dicho Laura, las pautas y las actuaciones que se llevan a cabo hay que analizarlas y pese a lo que ellos digan, el Gobierno del Partido Popular sí valora los planes y programas. Es la única manera que hay, a través de la valoración o bien del Plan de la Mujer Rural 2010-2015 o bien del Plan de Igualdad, esa valoración intermedia que se ha hecho del mismo, son los que van a permitir afrontar los retos del futuro. Y respecto a lo del mundo rural, Laura, me vas a permitir, estamos hablando de trabajo y empleo. Yo creo, además, que el empleo es la mayor política social, la mejor que se puede hablar o hacer para romper las desigualdades. Dicho lo cual, no debemos olvidarnos tampoco de muchos datos que tiene esta comunidad. El 54% de los emprendedores en Castilla y León, el 48% de ellos son mujeres y están en el mundo rural. Luego, la apuesta por ese mundo rural, agrario y agroalimentario es muy importante porque es bien cierto, y sí comparto contigo, Laura, y sí comparto que las mujeres deben de estar en posición de igualdad, las del mundo rural, para poder luchar ante los retos que tenemos, y para eso es verdad que hay que poner en marcha programas de conciliación y desde luego todo el tema de información, asesoramiento a la hora de incentivarlas o potenciarlas o empoderarlas. Una cosa que me parece muy importante, yo creo que son muchas cosas las que se están haciendo. Mira, el programa Óptima, el reconocimiento Óptima, que eso sabéis que hemos debatido en la Comisión de Igualdad, incluso nosotros propusimos el llegar a un acuerdo a través de una enmienda porque entendíamos que era
un reconocimiento que había surgido en 2002 y que había que potenciarlo, que había que modificarlo y cambiarlo a la realidad actual. Recientemente el Consejo de Gobierno ha reconocido los nuevos criterios para la adjudicación de ese premio Óptima y también un reconocimiento que me parece muy importante, que es el reconocimiento a la mujer emprendedora en Castilla y León con 4 premios. Me parece que son caminos que todos nos van a ayudar a continuar y a seguir adelante. Sí, me gustaría lanzar una otra pregunta porque nos quedan apenas 4 minutos. Yo no sé si vosotras sois madres o no, pero últimamente, en los últimos años, uno cuando lleva, por ejemplo, a sus hijos a las fiestas de cumpleaños, y en esto hablo, me surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede educar en igualdad si todavía seguimos socializando en diferencias, ¿no? Uno cuando lleva a sus hijos a las zonas de recreo vemos como la tarta rosa es la de las niñas, la tarta azul es la de los niños se disfrazan de guerreros, las niñas se disfrazan de princesas, ella es la que cuida, él... se sigue socializando en diferencias, no ayuda mucho empresas de este tipo, ¿no? No, es evidente que no. Yo, desde luego, hay aquí 2 elementos, ¿no? Uno son las propias familias, y eso es evidente que siguen persistiendo una serie de estereotipos de género, que es muy difícil de erradicar, y claro, hay que empezar a incidir. Tengo claro que yo no voy a vivir la igualdad, ni ninguna de las mujeres que estamos aquí sentadas al 100%, lo vivirán las generaciones futuras, pero solo lo vivirán si empezamos a educar a nuestros niños y niñas ya desde pequeños. Nosotros hemos planteado diversas alternativas que tienen que ver con la inclusión en el currículo educativo de más mujeres en historia, en filosofía, en todo el currículo educativo, educar de manera generalizada, tener agentes de igualdad en los centros educativos, en todos los centros educativos de Castilla y León, y esto serían medidas que seguramente ayudarían a que al menos en los colegios, en los centros educativos, se eliminase paulatinamente ese sesgo de género. Y evidentemente esto son medidas a largo plazo que políticamente entiendo que no tienen un impacto, porque no es un impacto inmediato, y creo que los partidos políticos que ha habido hasta el momento en este país gobernando no han querido integrar esas medidas porque son costosas a nivel económico, costosas a nivel político, y creo que hay cierto miedo a realizarlo, y creo que debemos ser valientes porque en ello nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas, y hasta ahora no se está haciendo. El machismo sigue... Perdón, no. Me vas a permitir, Laura, porque fíjate, acabas de tocar el tema de la educación. Creo que todas compartimos la importancia de educar en valores y en valores de igualdad. Dicho lo cual, fíjate si una vez más el argumento que tú has dicho, que creo que te has confundido cuando has dicho carreras de filosofía o historia, yo creo que lo que hay que... He dicho las asignaturas, vale. Sí, en cualquier asignatura. Yo creo que el programa experimental que se ha llevado a cabo en Castilla y León, y tú eres de Burgos, y el primero se realizó en Burgos con el convenio de las universidades, donde se trata de potenciar a todas aquellas chicas en la elección de carreras técnicas, porque si somos capaces, tenemos valores, podemos, y eso es por lo que hay que luchar. Y desde luego, esos son, desde luego, como tú bien dices, políticas que igual no tienen un objetivo muy a corto plazo, pero sí van a tener una importancia muy en los retos de la mujer a largo plazo. Vamos cerrando el debate. Votáis en contra de introducir esas mismas medidas en infantil y en primaria, que es donde realmente hay que incidir, porque una vez que se llega a la universidad, el sesgo de género ya está absolutamente marcado. Sí, es más, desde luego el Partido Socialista presentó una moción de 22 puntos que fue apoyada por todos los partidos políticos, exceptuando por el Partido Popular, donde claramente definíamos todo este tipo de serie de medidas, porque la educación es fundamental, un sistema de coeducación que eduque en valores, que eduque en perspectiva de género, que se incorpore al currículo también aquella formación afectivo-sexual, todas aquellas formaciones en las que los conflictos se resuelvan con diálogo, y que no sean sexistas, porque al final lo importante es en avanzar en igualdad, y para avanzar en igualdad hay que avanzar en educación. Y el Partido Popular lo primero que hizo, el Partido Popular lo primero que hizo fue cargarse la asignatura de educación para la ciudadanía, y menos mal que el nuevo gobierno la va a retomar, una asignatura Tenemos de valores cívicos. que cerrar el debate. Dos palabras, pero dos. Sí, dos. La vacuna está en la educación. La educación es lo fundamental para llegar a la igualdad. De hecho, ya hay estudios que dicen que dentro de 170 años, gracias a la educación, se conseguirá la igualdad efectiva y real. Todos los partidos, no tengo más tiempo, Mar, lo siento mucho, todos los partidos, este debate daría para mucho más, no tenemos más tiempo. Está claro que todos los partidos políticos están de acuerdo en que hay que luchar en pro de la igualdad. La cuestión es
cómo hacerlo. Muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros. A ustedes les emplazamos la próxima semana con más actualidad parlamentaria. Adiós, gracias. Adiós.